Bueno, en la gráfica pueden ver un trabajo del artista Salvador Dalí titulado La percepción de la memoria. Esto en alocución con el tema abordado, puesto que se trata de una prueba esencialmente histórica, dado que tiende a ser representativa de los hechos acontecidos. Es decir, nace al tiempo mismo de los hechos en que se sustenta la pretensión. Siempre es anterior al proceso. En cuanto a su definición, pueden valerse de la doctrina del profesor Casco Pagano, que muy bien lo ilustra citando a Chiovenda. Desde mi perspectiva y en un resumen un poco más personal, les puedo decir que el documento es todo objeto material capaz de representar un hecho, situación en concreto, susceptible de valoración o apreciación cognitiva. En cuanto a un intento de división, a modo de poder entender un poco mejor su funcionalidad, debemos hacer una clasificación primaria entre materiales y literales. Aquellos documentos materiales son representados por signos, marcas de ganado, mojones, planos, fotografías, etc. Y los literales son propiamente los documentos escritos, destinados a representar una relación jurídica o un hecho. Hay una cuestión que es de vital importancia, diría yo cardinal, porque aquí es donde no se ponen de acuerdo al menos los doctrinarios, ni siquiera el propio legislador, porque utilizan como sinónimos los conceptos de documento e instrumento. El profesor Casco Pagano hace una muy buena aclaración, eh, basándose en las ideas de Wasp, al señalar que el documento es el género y que este puede ser material o literal, y el instrumento la especie. Al respecto me voy a permitir utilizar las ideas del profesor Hugo Alsina en su Tratado de Derecho Procesal Civil. Yo les voy a leer cómo él grafica esta situación para que ustedes puedan ver a futuro, van a encontrar en la legislación este problema. Lo vamos a discutir en otra oportunidad ya con los casos que se vengan dando. En su trabajo, Alsina dice que las leyes hablan indistintamente de documentos o instrumentos, como si fuesen términos sinónimos, cuando en realidad responden a conceptos diferentes. Por documentos se entiende toda representación objetiva de un pensamiento, la que puede ser material o literal. Son documentos materiales, entre otros, los quipos. Entiéndase bien, quipos. Voy a decirle qué significa quipos. Acá él hace una remisión y los quipos son aquellos documentos usados entre los incas. El equipo consistía en un cordón de lana, del que pendían otros de distinto largo, grueso y color, cada uno de los cuales expresaba una idea y el conjunto de un pensamiento. Además de los quipos, también da otro término que no es muy usual para nosotros y que no forma probablemente parte de nuestro vocabulario, que son las tarjas. ¿Qué son las tarjas? La prueba de muescas o tarjas era común en las ventas al fiado y estaba constituida por un listón dividido longitudinalmente en dos partes iguales, una de las cuales se entregaba al comprador y la otra se reservaba al vendedor. En cada operación se superponían las mitades y se le hacía una muesca que abrazaba ambas. Y al liquidar el negocio se confrontaba una con otra. Y así susceptiblemente da otro ejemplo que sí los acabo de expresar, de señalar. Además, los signos, las contraseñas, etc. Los documentos literales, como los adelanté, como les dije recientemente, son las escrituras destinadas a constatar una relación jurídica y para los cuales se reserva el nombre de instrumento. En cuanto a la carga, por así decirlo, del ofrecimiento de la prueba, siguiendo con la aventura intelectual del profesor Casco Pagano, como les vengo diciendo,
prácticamente el autor intelectual de nuestro programa de estudio es él, y el programa de estudio se centra esencialmente en las ideas que él ha graficado en su Código Procesal Civil comentado. Por eso sería bueno que ustedes lo tengan y que acompañen el desarrollo de la clase con sus ideas. Bueno, yo les voy a... la carga procesal nace de la voluntad de la ley. Voy a hacer un paréntesis acá en mi disertación, porque tenemos que... El estudiante de Derecho es bueno que conozca doctrina, es bueno que conozca el pensamiento de los grandes juristas paraguayos. Pero lo que más debe conocer, o lo que no puede dejar de conocer, es la legislación, la norma. Nuestro derecho es esencialmente positivo. La discusión de un derecho primero debe centrarse en la legislación y después ver qué es lo que dice la doctrina, qué es lo que dice la jurisprudencia, o eventualmente cómo suelen resolverse por costumbre los conflictos. Pero en esencia, lo primero que nosotros tenemos que manejar es la norma. Y en ese sentido, en cuanto a carga, el artículo 219 del Código Procesal Civil textualmente manifiesta la voluntad del legislador. Y en ese afán, básicamente lo que podemos reducir de que el actor tiene que acompañar con la demanda la prueba documental que tiene en su poder. Si no la tiene a disposición, debe indicar dónde se encuentra. En el mismo sentido, con una carga similar, tiene el demandado al momento de contestar la demanda. Ahora bien, hay algunas excepciones previstas cuando se traten de documentos posteriores a la demanda, o que sean posteriores a la demanda, o en todo caso, si son anteriores, que el que quiera hacer valer la prueba alegue bajo fe de juramento que no tenía conocimiento de la existencia de esa prueba. Esa es la dinámica en que puede resumirse la carga procesal. Bueno, en materia normativa, para poder entender la voluntad del legislador y cómo funciona esto, primero debemos remitirnos al artículo 303 del Código Procesal Civil, titulado Documentos Admisibles. Aquí yo me he dado cuenta que depende mucho de la editorial, el título a través del cual se aborda el desarrollo de esta normativa. Por ejemplo, en el Código Procesal Civil de la editorial El Foro, dice, para los que tengan este Código Procesal Civil, dice documentos admisibles e inadmisibles. Esta última expresión de inadmisibles está incorrecta, no forma parte de la redacción originaria del código. Entonces, para los que tengan esta editorial o tengan este error gramatical en su código, no quitan ni aportan nada, pero puede confundirles el día de mañana. La denominación originaria textual de la ley 1337/88 es documentos admisibles. En ese afán, lo que dice el artículo 303 es lo siguiente: podrá presentarse como prueba toda clase de documentos, tales como fotografías, radiografías, mapas, películas cinematográficas, diagramas, calcos y grabaciones fonográficas. En ese afán, señores, es importante tener en cuenta que la eficacia probatoria del documento tiene distintos tipos de ángulos de comprensión según el tipo de documento de que se trate y el proceso en el que. De todos modos, toda valoración debe asentarse sobre las reglas de la sana crítica. Tengan ustedes en cuenta la situación que estamos pasando por la pandemia del coronavirus. Básicamente toda nuestra vida nosotros lo estamos realizando por plataformas virtuales. Muchas de esas actividades quedan registrados en sistemas audiovisuales o a través de soportes magnetofónicos. Entonces, el día de mañana, estas actividades van a tener mucha relevancia en la medida en que sean almacenados y quieran presentarse en juicio
para la solución de un eventual conflicto, entonces va a ser aplicable estas reglas. Bueno. Asimismo, hay una clasificación un poco más extensa que hace la doctrina, pero ya mezclando las ideas del documento e instrumento. Les vuelvo a decir, está una crisis existencial normativa y doctrinal, pero que a la postre, cuando ustedes se fijen en las disposiciones del Código Civil, el Código Civil habla de instrumentos, no habla de documentos, pero nuestro Código Procesal Civil le da una suerte de sinónimo, o sea, entiende una cosa como otra al hablar de documento público o privado, cuando que en realidad el término correcto es instrumento público o instrumento privado, simplemente por la denominación que utiliza el Código Civil. El Código Civil lo que regula es el instrumento privado y el instrumento público. Ese afán, siguiendo con esa clasificación un poco más general, los documentos pueden ser clasificados de la siguiente forma: por el contenido, sean declarativos o representativos. Los declarativos pueden ser dispositivos o informativos. Por la función, constitutivos o probatorios. Por los sujetos, instrumento público, instrumento privado. No voy a perder mucho tiempo en todas las clasificaciones, pero voy a tratar de darle un ejemplo muy interesante en cuanto a la función, que a veces es lo que más relevancia tiene en el proceso. En la clase anterior nosotros habíamos trabajado con las ideas de lo que es la prueba confesoria. En uno de los ejes temáticos de esta unidad habíamos visto lo que es la confesión extrajudicial. Esta confesión extrajudicial puede ocurrir o puede devenir de un documento, es decir, de una situación anterior al proceso. Cuando nosotros hablamos de la prueba confesoria en juicio, habíamos visto que son aquellas que se realizan dentro del proceso, pero pueden existir confesiones que se realizan fuera del proceso, y eso es lo que se denomina prueba extrajudicial, que tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Y bueno, es una confesión. Los que vienen de los documentos anteriores al proceso pueden válidamente ser valorados como una confesión extrajudicial. Cuando hablamos de constitutivos, los documentos constitutivos por antonomasia son aquellos que hacen relación al estado civil de las personas. Puede ser un acta de nacimiento, un acta de defunción, un acta de matrimonio, etc. En cuanto a lo que es instrumento público e instrumento privado, me gustaría remitirme, o que se remitan a las disposiciones del Código Civil. La tengo a mano. Voy a ir a 372, creo que era. Bueno, a partir del 375 van a tener el desarrollo normativo de qué es lo que el Código Civil entiende por instrumento público. Por antonomasia, todos aquellos que no sean considerados como instrumentos públicos son instrumentos privados, con algunas diferencias que hace el Código Civil en cuanto a los telegramas, las cartas y otras pruebas escritas que están a partir del artículo 410 del Código Civil. Bueno. Aquí ya entramos en materia normativa, el desarrollo propiamente dicho de lo que es el Código Procesal Civil y cómo es abordado la prueba documental para ser presentada en juicio. Recuerden que a diferencia de los otros medios probatorios, la prueba documental, por así decirlo, no se produce, sino que se presenta. Tengan en cuenta que el debate probatorio gira sobre 4 actividades principales. Primero, el ofrecimiento de prueba. Segundo, la admisión de la prueba. Tercero, la agregación de la prueba ya producida. Y cuarto, la valoración que lo realiza el juez.
La prueba documental no vamos a reproducir, no vamos a producir, sino que la única carga que tenemos con ella, ella es presentarla en juicio. Es cierto, debemos bilateralizarla de manera que haya una contradicción y que en su estación procesal oportuna, si es que una de las partes controvierte la prueba documental de la otra, se pueda dirimir si la prueba es válida o no. Vamos a ver también cómo ocurre eso. Bueno, voy a situarnos otra vez en nuestros contenidos normativos. El artículo 304, que ustedes pueden ver en la gráfica, que es de cardinal importancia para la sustanciación de la prueba documental, dice que las partes y los terceros en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del litigio estarán obligados a exhibirlos o a designar el protocolo o archivo en que se hallen los originales. El juez ordenará la exhibición de los documentos sin sustanciación alguna dentro del plazo que señalare. Cuando el documento del que uno quiera valerse, pero no tiene a disposición, sino que se encuentra en poder de la otra parte, el interesado debe realizar las diligencias previstas en el artículo 305 del Código Procesal Civil, que dice: si el documento se encontrare en poder de una de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que el juez determine. Si se negara a presentarlo y se probare la existencia del mismo en su poder, se tendrá por exacta la copia que hubiere presentado del que solicitó la exhibición del original, o se tendrá como cierta la afirmación que hubiere hecho sobre su contenido. Si por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil que el documento se encuentra en su poder, así como su contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en contra. Cuando el documento se hallare en poder del tercero, es necesario tener en cuenta las previsiones del artículo 306. Si el documento que deba servirse el litigante se encontrare en poder de tercero, se le intimará que lo presente. Si así lo hiciere, podrá solicitar su oportuna devolución, dejando testimonio en el expediente. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiera ocasionarle un perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento, no se insistirá en el requerimiento, salvo disposición en contrario de leyes especiales. Este artículo, señores, es de vital importancia al momento de ejercer los derechos de su representado. El 307, porque acá hay una carga que es de bueno, todas las cargas son de inexcusable cumplimiento, pero esto puede ser letal para la suerte de sus pretensiones. Y dice de la siguiente manera: los documentos presentados en juicio por una de las partes y atribuidos a la otra se tienen por auténticos, salvo impugnación y prueba en contrario. Cuando los documentos privados fuesen atribuidos al causante a título universal o singular, los sucesores podrán limitarse a manifestar que ignoran si la firma, la letra o el contenido son o no auténticos. Los documentos privados emanados de tercero que no son partes en el juicio ni causantes de las mismas deberán ser reconocidos mediante la forma establecida para la prueba testifical, en cuyo caso no regirá la limitación del artículo 318 del Código Procesal Civil, valga la redundancia. Si eventualmente nosotros, al recibir la prueba documental, notamos que hay inconsistencias, sea en el documento, sea por falsedad ideológica o material, debemos plantear el incidente de redargución de falsedad conforme a las previsiones del artículo 308 del Código Procesal Civil, que dice lo siguiente: la impugnación de los documentos públicos o privados, acompañados con los escritos de demanda,
reconvención o contestación en su caso, deberá deducirse dentro del plazo para contestar el traslado respectivo y tramitará juntamente con el principal. Los presentados de conformidad con el artículo 221 deberán ser objetos de impugnación dentro del plazo de 5 días de conocido el documento, y ella tramitará por vía principal o incidental, a elección del impugnante. En cualquier caso, la impugnación será resuelta en la sentencia definitiva. La parte que cuestione el documento deberá especificar con la mayor precisión posible los fundamentos de la impugnación. Si el requerido negare la firma o la letra en su caso que se le atribuye o manifestare no conocer la que se atribuye a otra persona, deberá procederse a la comprobación del documento por medio de la prueba pericial caligráfica, sin perjuicio de los demás medios de prueba, siempre que la parte interesada lo pidiera. Estamos hablando del cotejo. Documentos para realizar la diligencia del cotejo. Está previsto en el artículo 310 de nuestro Código Procesal Civil, de la siguiente manera. Además de los requisitos previstos en el artículo 344, el impugnante que ofreciere la prueba pericial caligráfica deberá indicar los documentos que propone para el cotejo de la letra o de la firma. La otra parte podrá hacer igual proposición en la oportunidad de contestar el traslado, establecido en el artículo 345. Si no hubiera acuerdo en cuanto a los documentos, el juez ordenará que se practique el cotejo con los instrumentos públicos o instrumentos privados reconocidos en juicio, que señalare y dispondrá las medidas necesarias para que los peritos puedan examinar. Certificación sobre el estado del documento. El secretario certificará a pedido de parte sobre el estado material del documento cuya comprobación se trate, si no se hubiese hecho antes, indicando las enmiendas, interlineaciones u otras particularidades que en él se adviertan. Dicho certificado podrá ser reemplazado por copias a costa de la parte que pidiere. Cuando eventualmente la impugnación del documento se base en una falsedad material y se requiera una suerte de diligencias para comprobar si se ha adulterado la firma, si la letra no corresponde, o alguna de los aspectos gráficos del documento, se podrá estarse a las previsiones del artículo 312 del Código Procesal Civil, que dice, sin perjuicio de los otros medios de prueba a los cuales ocurra el impugnante para acreditar la falsedad del documento, el juez a pedido de parte o de los peritos en su caso, podrá ordenar que la persona a quien se le atribuye la firma o la letra impugnada suscriba o redacte un cuerpo de escritura adaptado. Esta diligencia se cumplirá en el lugar que el juez designe y bajo apercibimiento de que si no compareciera o usare firmar o escribir sin justa causa, se tendrá por reconocido el documento. Hasta aquí desarrollamos todo lo que hace a la prueba documental, sea la que es ofrecida por la parte actora o la parte demandada, independientemente de eso. Pero ustedes saben, nuestro proceso es esencialmente escrito y por ende es susceptible también de provocar otros documentos que no nacen de la voluntad de las partes. Existen otras fórmulas para atacar la validez de esos documentos que no son emanados de las partes y que se los conoce como actuaciones procesales.
El artículo 313, a título de actuaciones judiciales, dice: la impugnación de actuaciones judiciales integrante de los autos se hará por vía del incidente de nulidad. Para eso debemos remitirnos nuevamente a las previsiones del artículo 111, si mal no recuerdo, del Código Procesal Civil. 111, precisamente. Y bueno, y a partir de ahí hacer un análisis un poco más mesurado de cuáles son los casos que el Código Procesal Civil permite la nulidad de actuaciones procesales. Por mi parte, creo, señores, que es todo. Muchas gracias. Queda el micrófono abierto para alguna consulta, para alguna pregunta. Profesor, la redarguición de falsedad dice, te da dos opciones de presentar como incidente o que se tramite por la principal. ¿Cómo funciona eso? O sea, Espérame el que un incidente se ratito. presenta con la contestación o en la contestación si no es por vía de incidente. ¿Cómo funciona? No, el incidente de redargución de falsedad siempre se plantea por la vía del incidente. El incidente es toda cuestión que guarde relación con un aspecto accesorio al proceso. Eso vas a encontrar en el artículo 174, si más, 170 o 174. Entonces, como se trata de una prueba, ¿cómo entendemos nosotros cuándo es accesorio y cuándo no a la pretensión principal? Cuando no se centra en el derecho material, sino que estamos discutiendo un aspecto adjetivo del derecho material ventilado a través de la pretensión. Entonces, es el documento, bueno, siempre va a ser un incidente. Lo único que la ley dice cuando remita al 221 es cuando se trate de hechos nuevos. Voy a un poco situarme. 221 lo que decía el código, ¿verdad? Sí, documentos posteriores o desconocidos, es decir, cuando se presenten una vez trabada la litis. Después de contestada la demanda, no se admitirán al actor sino documentos de fecha posterior o anteriores bajo juramento de no haber tenido conocimiento de estos. En tales casos se dará a la vista de la otra parte, quien deberá cumplir con la carga impuesta en el artículo 235. 235, inciso A. Como que tenemos un tiempo nosotros para el debate del proceso y para cada etapa, necesariamente tenemos que ir cerrando. Si la impugnación, como bien lo preguntaste, se hace al momento de contestar la demanda o al momento de contestar el traslado de los documentos que han sido acompañados con la contestación de la demanda, no hay ningún problema. Se hace dentro del principal y sigue su suerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Como nosotros necesitamos avanzar en la dinámica, en la discusión, y de repente se plantea el hecho nuevo, ya en puertas de la apertura de la causa prueba, es en esa ocasión donde, por una cuestión de prudencia o por economía y celeridad procesal, habría que ver si resulta conveniente incluirlo dentro de lo que es el periodo probatorio o hacerlo por cuerda separada. No sé si se entendió, Gustavo. Sí, se entendió. Bueno. La otra pregunta es sobre si la pericia es, por ejemplo, de un documento que no es ninguna de las partes de su puño y letra, ¿verdad? Si esa persona es llamada, citada nada más para la pericia o es citada como un Como testigo. un testigo de citado. Y va a depende de lo que él diga. Por eso que es una prueba compleja. Cuando se impugna un documento, entra a jugar muchos valores. Si es el tercero el que redactó el documento, primero se le tiene que llamar a testificar y a que diga, bueno, si él hizo o no hizo el documento, y ahí primero va a decir, sí, hizo el documento, bueno, perfecto, no hace falta más hacer ninguna pericia. Ahora él después dice, no, la verdad, este documento yo no hice, no corresponde a mi firma, no es mi puño, no es mi letra, y ahí eso va a abrir la ventana para poder producir la prueba pericial. Va a depender de la situación fáctica que se dé en el proceso. Muy bien, entendí. Gracias, profesor. De mi parte es todo. Anicene. No puedo creer. Yo tampoco puedo creer, che. Pero bueno, Gustavo tiene ya
Este ya voy a dejar ya de compartir. Lo que pasó fue que vino mi cena y me fui a recibir y ahí me perdí la gran parte de la clase. Nos dimos No, cuenta pero luego. mediante Gustavo se vuelve por lo menos dinámica la clase. Yo aquí me gustaría que los otros estudiantes también se animen a Yo preguntar, sé porque hay que, muchas cosas que yo quedaron sé que pendientes. hay, yo sé que hay algunos alumnos que están muy deseosos de hacer preguntas, pero siempre existe esa reserva, el temor a hacer el ridículo, No, no hay, etcétera. eso no hay acá, no. No, ahora ya les puedo ver por lo menos. No, yo sé que Daisy, por ejemplo, hemos imaginado por anducet tereía unas cosas, pero doña ni mai. No, Y profe, yo estoy anotando nomás. bueno, pero Todavía no sé la anota. pregunta. Capaz en el transcurso de la semana, así cuando lea todo bien, sí. Ah, bueno, está bien. Bueno, Eso suele pasar, la pregunta viene después recién, cuando termina la clase. Eso, como que, surgen las dudas. que- Y Zeneida sí que parece que está muy atenta, pero no sé si entendió todo o no entendió nada, porque Profe, trato de entender, mi señal va y viene. Ya sale ah, entrecortado. ¿Alguien ese, pudo revisar el trabajo que les envié al ese es Classroom? otro problema. yo envié mi respuesta. Yo envié De también. eso yo quería hablar. Yo también envié, profe, y quería ¿Qué les saber parece? Bueno, esperen un ratito. ¿Qué les parece si finalizamos este y volvemos a abrir la transmisión porque nos estamos quedando sin tiempo? ¿Les Dale, parece? bueno, 38 Ok, minutos profe. tenemos. Bueno, entramos. bueno.